Bueno, comenzamos. Lo que vamos a ver ahora es el tema de referencias estructuradas de tablas. Para eso lo que vamos a convertir es celdas que tienen un formato normal a un formato de tabla. Para eso uno de los métodos es señalar todas las celdas y desde el menú de inicio ir a dar formato como tabla. En dar formato como tabla se me va a abrir las opciones del formato o estilo que quiero. Vamos a suponer que quiera este estilo. Lo elijo, luego abro un cartel. Fíjense en cómo está titilando todo el área o rango de celdas. Eso lo puedo chequear acá, de dónde están los datos de la tabla, de A1 hasta E7, eso es correcto. Y lo más importante es tildar donde dice que la tabla tiene encabezados. Ponemos aceptar y ahí tenemos nuestra primera tabla o tabla 1. Excel incorpora herramientas de tabla como nueva pestaña en diseño y en propiedades ahí nos aparece tabla 1. Esta es una de las formas para convertir un rango en tabla. La otra forma es la siguiente. Fíjense que más abajo tengo la misma información, la señalo, pero voy a la solapa insertar. Dentro de la solapa insertar busco en el sector izquierdo la parte de tablas. Voy a tener tres opciones: tabla dinámica recomendada o tabla. Elijo la que es tabla. Me aparece el mismo cartel. Chequeo que los datos correspondan en este caso en A11, E17 y también lo que es importante que la tabla tiene encabezados. Pongo aceptar y ahí convierto a lo que sería la tabla 2. ¿Sí? Volvamos a la tabla 1. La tabla 1, sí, que es la que nosotros vamos a estar trabajando, le vamos a cambiar al nombre y la vamos a llamar departamento de ventas. Para eso en propiedades, en tabla 1 vamos a estar borrando tabla 1 y poner departamento de ventas. ¿Sí? Serían las abreviaturas. Departamento. Ahí. Departamento guión bajo ventas. Entonces ya sabemos que la tabla sí se llama de esta forma. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una fórmula de suma para calcular lo que es el importe en la celda C9. Entonces ahí escribo función suma, abro paréntesis y ahí empiezo a ingresar el nombre de la tabla. ¿Sí? Fíjense que ahí ya Excel lo reconoce. Le hago un doble clic y abro corchetes. ¿Sí? Abro corchetes, entonces me abre todas las columnas de la tabla. En este caso yo lo que quiero marcar es la columna de importe. Le hago un doble clic, cierro corchetes y cierro paréntesis. Lo que va a estar calculando en la celda C9 es la suma de toda la columna. Fíjense que ahí me da el total de 39.700. ¿Sí? Vamos a bajarle un poquito el zoom. Entonces ahí, ¿sí? Yo ya tengo el total que hace una referencia estructurada a la tabla de departamento de ventas, ¿sí? En este caso a la columna de importe. ¿Cómo calcularía lo que es comisión? Ya estoy dentro de la tabla. Yo quiero sacar, tengo al vendedor Jorge que vendió 2.600 y el porcentaje de comisión es 10%. Fíjense que estoy adentro de la tabla. Bueno, pongo el signo igual, cliqueo la celda C2. Fíjense en cómo toma arroba importe, ¿sí? Quiere decir que toma de la columna importe, ¿sí? Que es el nombre que aparece acá, el arroba, quiere decir el dato variable que está en esa fila. A esto lo voy a multiplicar por el porcentaje de comisión, por eso toma arroba porcentaje de comisión. Cuando yo doy enter va a completar no solamente esta fila, sino automáticamente el resto de las filas. Fíjense, damos enter ahí y completa automáticamente el resto de las filas. Ahora bien, yo puedo tener lo siguiente, ¿sí? Puedo tener o quiera saber lo que es debajo de lo que sería inmediatamente la tabla, calcular el total de la comisión. Lo hago con la función de suma.
y digo que lo que quiero sumar es del departamento de ventas la comisión. Pongo pongo corchetes que abre, pongo comisión, le hago un doble clic, cierro corchetes y cierro paréntesis. Damos enter. Fíjense en cómo ahora la diferencia que fue con respecto a esta fórmula es que acá ya lo incorpora dentro de la tabla como total. Me aparece un desplegable. Ese desplegable me va a permitir, aparte de saber la función de suma, otras funciones, por ejemplo el promedio. De esta forma yo sé que el promedio de comisión es de 9,50. Si quiero saber cuál es el máximo, cliqueo Max. El máximo de comisión es 1.410 y si quiero el mínimo, cliqueo mínimo y sé que el mínimo es 260. Por otra parte voy a hacer en una celda cualquiera, por ejemplo en la celda G2, la suma de importe más comisión del vendedor Jorge. ¿Cómo lo hago? Bueno, pongo igual departamento de ventas, que sería la tabla, ¿sí? Abro lo que sería corchetes y le indico importe. Cierro corchetes y a esto le sumo de la tabla departamento de ventas lo que sería comisión, ¿sí? Nuevamente escribo departamento de ventas, acá hago un doble clic, les va a aparecer en otro color, abro corchetes y pongo comisión y ahí cierro corchetes. Entonces lo que va a sumar en esa fila, ¿sí? 2.860 es la suma de 260 de comisión de Jorge más 2.600 de lo que sería el importe de ventas de Jorge. Si yo en una celda quiero sumar los totales, es decir, todo este total de importe de comisión, que es 39.700, más la suma de la comisión, que es 5.702, para eso voy a usar lo siguiente. Voy a poner igual. Acá, el signo igual. Voy a poner departamento de ventas. Voy a poner corchetes. Voy a poner importe. Cierro corchetes y voy a poner punto y coma. Entonces voy a poner ahora departamento de ventas. Departamento de ventas. Fíjense en que ahí ya está tomando toda la que sería la columna. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. ¿Ven cómo señala toda esta área? ¿Sí? La diferencia con la suma de hoy, que fue en una fila, es que cuando yo pongo punto y coma estoy tomando rangos variables de celdas, es decir, perdón, rangos discontinuos de celdas. Tomé todo el rango que va de C2 a C7, por eso lo señala en color celeste, y tomo el rango de que va de E2 a E7 y por eso lo señala todo en color rosa. Damos enter, entonces ahí vamos a posicionarnos delante de la fórmula y vamos a agregar la función de suma, así hace el cálculo, ¿sí? Suma, ¿sí? De estas dos áreas, entonces ahí ya lo reconoce y tira el total, que es 45.402. ¿Cómo lo hice? Con referencias estructuradas de tabla. Lo puedo hacer dentro de la tabla, es decir, posicionándome una fila por debajo, o lo puedo hacer por fuera de la tabla. Lo otro que quiero comentarles en la tabla 2 es lo siguiente. Veamos, sigue agrandando el zoom, lo que sería el ángulo inferior derecho de la tabla. ¿Ven este recuadro? Si yo pongo el mouse, el puntero del mouse ahí, se arma una doble flecha. Si hago botón izquierdo y subo, estoy excluyendo elementos de la tabla. Es decir, que la tabla ahora se compone de Jorge, Nelson, Mauro solamente. Enrique, Franco y Víctor no pertenecen a la tabla. Si quiero agregarlos, me posiciono en ese sector de la tabla y tengo que estirar hacia afuera para incluirlos. Incluso puedo estirar más hacia abajo, incluyendo celdas en blanco para incorporar más vendedores a la tabla. Bueno, este sería uno de los ejercicios. Los ejercicios son las fórmulas tridimensionales. Para eso tengo en la hoja 1 información de un gimnasio.
El gimnasio tiene estas disciplinas que son musculación, pilates, yoga, natación, gimnasia artística y el total de inscritos. Lo que voy a hacer es una copia de la hoja. ¿Sí? Vamos a suponer que sean 3 gimnasios en total. Hago botón derecho sobre la solapa de hoja 1 y elijo dentro de las opciones mover o copiar. ¿Sí? Cuando pongo mover o copiar, señalo, ¿sí?, crear una copia, pongo aceptar. Eso agrega una hoja nueva. Después pongo nuevamente, ¿sí?, mover o copiar, crear una copia, ¿sí? Y después hago otra vez mover o copiar y creo una tercera copia, ¿sí? Entonces tengo hojas consecutivas de la hoja 1, 4, ¿sí? Ahí las puedo ir moviendo de lugar. ¿Sí? La idea es que sean hojas consecutivas. A continuación lo que hago es establecer los gimnasios. Vamos a suponer que el primer gimnasio es el gimnasio de La Plata y tiene estos inscriptos: 1500 en lo que es musculación, pilates 850, en yoga 80 personas, en natación 120 y en gimnasia artística 50 personas. En la hoja 2 vamos a poner los siguientes valores. El gimnasio es en Capital Federal. La gente de musculación es 800 personas, en pilates 700, en yoga hay 350 personas, en natación 250 y en gimnasia artística hay 470 personas. Finalmente, en la hoja 3 voy a poner el tercer gimnasio, que es Mar del Plata, y estos van a ser los valores. Musculación 400, pilates 300, yoga 200, natación 400 y en gimnasia artística 450. Finalmente, la hoja 4 de gimnasio va a ser el resumen total. Entonces, ¿cómo es el resumen total? La idea es que en la celda B4 tome, ¿sí?, las celdas que corresponden a B4 de las hojas que preceden. Por eso el resumen se hace como hoja consecutiva al final de las hojas que la preceden. Entonces lo hago de la siguiente forma: pongo igual, ¿sí?, señalo la solapa de hoja 1, señalo la celda B4, ¿sí?, y a eso le sumo, pongo el más, cliqueo la hoja 2, señalo la celda B4 más, cliqueo la hoja 3 y cliqueo el B4 y doy enter. Entonces ahí tengo 2700, que sería el total. La otra forma sería igual a escribirlo, poner hoja 1, dos puntos, B4, hoja 1, dos puntos, hoja 3 y la celda B4. En este caso, perdón, la celda sería la celda B5. Vamos a dar enter, aceptamos acá. A ver si sale. Lo que tengo que anteponer, ¿sí?, es la función de suma desde la hoja 1, fíjense en cómo lo escribo, dos puntos, hoja 3, signo de exclamación que cierra, y la celda B5, ¿sí? Vamos a darle enter, ahí me suma lo que sería la hoja 1, el dos puntos incluye a la hoja 2 y en la hoja 3 lo mismo. Vamos a hacerlo nuevamente. Yo puedo poner la función de suma, entonces escribo hoja 1, dos puntos, hoja 3, signo de exclamación, y señalo en este caso B6 y ahí cierro con lo que sería la función de yoga. Para lo que es natación puedo hacerlo también como lo habíamos hecho hoy, cliqueando la solapa de hoja 1, buscando el dato de natación, que es 120, pulsando el más, cliqueando la solapa de hoja 2, pulsando la celda de 250, que corresponde a natación de Capital Federal, más la hoja 3, los 400 de natación de Mar del Plata, y damos enter. ¿Sí? Finalmente, lo que es gimnasia artística, yo puedo de la celda anterior copiarla
y copiar la fórmula, ¿sí? Vamos a pegar porque es una misma fórmula, ¿sí? Pegar acá fórmula y ahí tengo todos los totales. Para lo que es la suma total, puedo hacer una función de sumatoria o autosuma y ahí tengo el total de 6.920, que es el total general para todos los casos, ¿sí? Ahora bien, yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo quiera en una celda cualquiera lo siguiente. Vamos a anotarlo en la celda D1, el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que quiera saber Pilates de La Plata más yoga de Capital Federal más, vamos a suponer, natación de Mar del Plata, ¿sí? Sería una fórmula tridimensional de esta forma, ¿sí? Vamos a agrandar lo que sería el zoom, ¿sí? Entonces tengo Pilates de La Plata más yoga de Capital Federal más natación de La Plata. Vamos a igual. Cliqueo la hoja 1 y señalo Pilates de La Plata, que sería el número del 850. Sería hoja 1 B5 más, dijimos, ¿sí? Yoga de Capital Federal más natación de Mar del Plata y damos enter, ¿sí? Yo tengo a 1600, dijimos, hacemos un doble clic, tenemos Pilates de La Plata, la hoja 1 B5, después tengo yoga de Capital Federal, la celda B6, esto es correcto, y natación, que sería B7, pero de la hoja 3 de Mar del Plata. Con eso tengo el total de 1600, ¿sí? Entonces hago una referencia de fórmula 3D. ¿Por qué? Porque tengo en la parte de hoja 1, hago referencia a la hoja. Después tengo referencia a la columna y referencia a la fila, de ahí que se llama fórmulas 3D, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos el tutorial.